Damos gloria, damos alabanza, damos adoración a nuestro Dios en esta maravillosa hora. Es una bendición, es un privilegio enorme el poder estar una vez más en cabina de Radio Monte Sinaí, en el bello y hermoso municipio de Campamento Olancho. Gloria al Señor, es una bendición muy, pero muy especial. Es la gracia, es la misericordia de nuestro Dios. Les saludamos a usted, declaramos sobre su vida la gracia, el favor de Dios, la misericordia. Que si usted está atravesando por momentos difíciles, recuerde que estando en el Señor ya no lloramos por llorar, ya no sufrimos por sufrir. Hay una esperanza viva, hay una esperanza que no muere. Gloria al nombre del Señor. La Biblia, la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados, está hablando del llamado salvador, del llamado íntimo, del llamado eficaz, del llamado irresistible, todas las cosas nos ayudan para bien. Bienvenidos a este su programa Tiempo de Gracia. Quédese con nosotros. Si nos sintoniza a través del Facebook, dele compartir. Estaremos hablando una palabra que creo y espero que sea de mucha bendición para su vida. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por su amor, su misericordia, su fidelidad. Gracias porque a pesar de nosotros, usted es bueno y más que bueno. Gracias porque no nos ha pagado como nosotros merecemos, sino que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Aquí estamos, aquí está nuestra vida. Muévete, haz lo que tú quieras. No queremos ser un estorbo, queremos ser un impedimento. Oramos para que a través de tu palabra tú puedas obrar, puedas glorificarte como solo tú lo sabes hacer. Este tiempo, estos minutos, los encomendamos bajo tu cuidado. Háblanos, enséñanos, corrígenos, amonéstanos, exhórtanos, redarguye, limpia. Haz lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar bajo el tema una fe que nos salva. ¿Sabía usted que hay una fe que nos salva? Que hay una fe de ilusión, que hay una fe que no es una fe de señorío, que hay una fe que no es salvadora. ¿Sabía usted que podríamos nosotros estar en una falsa ilusión de ser salvos y no ser? Hay una fe que nos salva. Y esto lo habla la Biblia. Voy a comenzar en una palabra. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Leo la palabra del Señor para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire qué tremendo. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice el apóstol Pablo. Y este tema es muy importante porque hay gente que piensa que el apóstol Pablo no estaba preocupado porque las personas que estaban formando las iglesias, por si esas personas eran genuinas,
Quisieran que se asegurara, mire, debemos asegurarnos de que nosotros estemos en que la fe que hemos profesado, la fe que profesamos, sea una fe real, sea una fe genuina. Repito, porque hay una fe que no salva. Y dice el apóstol Pablo que debemos examinarnos. Y no hay mejor forma de examinarse que hacerlo a través de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos da el mejor diagnóstico de nuestra vida. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que no tenemos una fe de ilusión? ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos una fe falsa? Una fe de sueño. Nos damos cuenta que nuestra fe es real y le podrá parecer raro, pero una de las formas como nos damos cuenta de que la fe es real es a través de que esa fe que ha sido probada en muchas maneras ha sobrevivido, ha resistido la prueba, ha soportado la adversidad y del fuego sale más fuerte. Si cuando usted es probado, oiga lo que le voy a decir, si cuando usted es probado, usted renuncia, usted se retira, usted tira todo, usted demuestra que su fe es una fe humana. Porque la fe humana en la prueba, en la adversidad, en la dificultad, desaparece. Mas sin embargo, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y por eso es que dice el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, que nosotros debemos gozarnos cuando nos encontremos pasando por diversas pruebas. Pedro dice en el capítulo 4 de su primera carta: no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Fuego. El fuego transforma lo que toca. Nosotros salimos del horno, salimos del fuego renovados, transformados, libres. El fuego de la prueba quema, no la fe. La fe se fortalece, la fe genuina se fortalece en el fuego. La fe mucho más preciosa que el oro. Dice Pedro capítulo 1: aunque perecedero se prueba con fuego, la fe salvadora cuando se manifieste Jesucristo recibirá honra, recibirá alabanza. Le podría parecer raro, pero eso es lo que dice Pedro en el capítulo 1. Las pruebas son necesarias porque nos ayudan a nosotros, no a Dios. Porque Dios no necesita información acerca de la fe que nosotros tenemos, porque Él nos la dio.
somos nosotros los que necesitamos asegurarnos de que la fe que profesamos es real. Y lo que hace Dios para ayudarnos a saber qué tipo de fe tenemos es que la fe la prueba. No es que Dios evita la prueba, nos hace pasar por todo tipo de pruebas que sean necesarias. Y aquí dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados. O sea, pero dice el versículo 6: más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que somos genuinos, que somos verdaderos cristianos? No me venga con que a mí me parece, es que yo siento. No, repito, la Biblia nos dará el mejor diagnóstico. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo claro. ¿Cómo me doy cuenta de que la fe que yo profeso es real, genuina, salvadora, y que no es una fe falsa, una fe de sueño, de ilusión? Porque la fe genuina, le voy a poner un ejemplo, es obediencia. La fe salvadora es obediente. O sea, decir que yo creo, pero que no obedezco, es decir que no creo. La fe es obediente. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta yo que la fe es real? Porque la fe y el amor a Cristo van juntos. O sea, Primera de Corintios, aquí estoy cerquita. Primera de Corintios 16, 22. Póngale cuidado. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no ama a Cristo está maldito. Es fuerte, pero eso es lo que dice la palabra. No le amamos como deberíamos. No le amamos como le amaremos, pero lo amamos. No lo amamos de manera perfecta, como tampoco obedecemos de manera perfecta. Pero no amarle en lo absoluto, esa es una señal de que no soy cristiano. No existe tal cosa como ser cristiano de verdad y no amar a Cristo. Los cristianos se caracterizan no solo por creer en Cristo, sino por amarlo. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama no guardará mi palabra. Entonces, son evidencias. Pero dice Pablo, aleluya, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pero debemos asegurarnos, repito, que la fe que estamos profesando
no es una fe falsa. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos versículos en el Evangelio de Juan. De repente usted ya me ha escuchado hablar de estos pasajes, pero yo le decía recientemente a los hermanos en una casa de oración, espero que no sea usted de las personas que dice, ay, el hermano ya aburre con esos versículos. ¿Qué aburre la palabra? ¿No es la palabra de Dios tu motivación? ¿Quiere que le diga algo? Me toque o no predicar, una de mis motivaciones para ir a la casa de oración, sea estar en el altar o sentado en la silla, es la palabra. Digo el salmista, cuánto amo yo tu ley, tu palabra, tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y no significa que no pecamos. Pero ¿sabe por qué con tanta facilidad pecamos? Escasez de palabra. Entonces, hagamos un recorrido en el Evangelio de Juan y miremos cómo es que había gente que decía que creía. Por cierto, antes de ir a Juan, veamos este versículo de Tito. Tito capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Todas las cosas son puras para los puros. Póngale cuidado. Mas para los corrompidos, oiga, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este es habla de la persona no cristiana. Póngale cuidado lo que dice. Póngale cuidado. Porque a veces nosotros creemos que los cristianos están en una casa de oración y los no cristianos están fuera. No, hay gente que está dentro. Hay gente que puede cantar, que puede predicar, que puede pastorear, que puede ser el evangelista, que puede ser el disque profeta, que puede ser el disque maestro, que puede ser el disque apóstol. Yo le digo a los hermanos, hay gente que dice, hermano, para la gloria de Dios. No es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, dice, soy pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, todos lo tienen. Y solo le hace falta ser cristiano ¿Quiere que le diga algo? No importa que usted diga, pero si tú no eres ni pastor, no eres ni maestro, no eres ni evangelista, no eres nada. Yo me conformo con ser hijo de Dios. Yo no sé si usted que me está escuchando a través de la radio, yo no sé si usted que me está viendo o me va a ver en algún momento en este video a través del... Yo no sé si usted se conforma o es usted de las personas que no quiere congregarse porque su motivación es el altar. Le recuerdo que Mateo 7, 21 al 23 dice que muchos le van a decir, en tu nombre profetizamos, eso es predicar. En tu nombre echamos fuera demonios, están en el ministerio de liberación. En tu nombre hicimos muchos milagros. Dones de sanidad. Pero eso no te salva. Los dones, el llamamiento irrevocable. Versículo 16 de Tito 1:1. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mucha gente, ahora que yo tengo a Cristo, ahora que yo soy cristiano, ahora que yo soy hijo de Dios y andamos con una enorme Biblia, hasta canteados andamos con la gran Biblia. No se trata de lo bien, de lo bonito que hable, de solo como me vista. No se trata solo de una apariencia. Muchas cosas podrían ser apariencia. Cuídese y asegúrese
Ponga cuidado cómo usted y yo somos cuando nadie nos ve. Cuando somos hipócritas. Cuando nosotros somos hipócritas, lo que nos interesa es que la gente piense que nosotros estamos bien. Y hay hipocresía. En nosotros hay hipocresía. No me venga usted con que, ay, ¿qué será eso de hipocresía? Nosotros somos hipócritas muchas veces. Tenemos hipocresía. ¿Cómo que me diga usted que usted es la persona más humilde, que no sabe qué es orgullo? Tenemos orgullo. Y cuando decimos que no, tenemos más. Dice Pablo en Tito, hay gente que profesa, hay gente que dice que es cristiano, pero nos enseñó, amada iglesia, nos enseñó Jesucristo, dice, por sus frutos conoceréis. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Hay una versión de la Biblia, una versión que se llama lenguaje actual. Me encanta, dice Tito 1:16. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es verdad. Porque hay mucha gente que no nos cree. Aunque estemos hablando de la Biblia, aunque lo que digamos es cierto, la gente se va a fijar no solo en lo que decimos. El mejor y mayor mensaje es nuestro estilo de vida. Hablo de un Dios que cambia. Mi vida tiene que estar cambiando. Le hablo de un Dios que transforma. Mi vida tiene que estar siendo transformada. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una muy mala señal. Y cuando nosotros no somos totalmente incapaces de hacer cosas buenas. Ahora, ya se me fue casi media hora, pero escuche esto. En el Evangelio de Juan, nosotros encontramos unos pasajes donde nos damos cuenta que había gente que decía creer en Cristo, pero no era de manera salvadora. Por eso estamos hablando que hay una fe que no salva. Hay una fe que no salva. Vamos a ver estos pasajes. En Juan, me gustaría que si usted tiene la Biblia, la busque, para que usted vea que aquí no le estamos inventando nada. Juan capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Se oye bien? Se oye como una gran cosecha de almas, decimos nosotros en la campaña, el culto evangelístico. Y como hoy lo que está de moda y lo que se practica es el hecho de que la gente levante la mano, que la gente camine por el pasillo, que la gente pase al frente, haga cierta oración, cumpla con esta pequeña fórmula y ya es cristiano. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo a alguien, solo levanta tu mano, solo pasa acá. ¿Cuándo? Ni los apóstoles practicaron el sistema invitacional que hoy se practica. Al final del mensaje, el predicador, el evangelista, llama a la gente a pasar al frente. Alguien se inventó eso. Y lo peor
Es que no digo que está mal. Hay que profesar, hay que confesar públicamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero el asunto es que hay gente que viene al frente y eso no es lo malo. Lo malo es que viene, pero no porque se le hizo un llamado al arrepentimiento. Hoy, fíjese por favor, cuando el evangelista dice alguien va a aceptar a Cristo, alguien se convierte, alguien se arrepiente, nadie pasa. Cuando la gente comúnmente empieza a pasar es cuando le dice: vengan los tristes, vengan los enfermos, vengan los necesitados, aquel que tiene un vacío, aquel que tiene problemas en el hogar, aquel que tiene problemas. Y comienza a pasar: pasen los que no tienen a Cristo, que voy a orar por ti. Pero ahí no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Porque para que haya salvación hay que predicar el verdadero evangelio de Cristo. Y el verdadero evangelio de Cristo tiene sí o sí que contener un llamado al arrepentimiento. He estado en eventos donde dice el disque evangelista: vengan los amigos que voy a orar por ustedes. Donde hay un llamado al arrepentimiento y la gente va modelando, la gente va chiqueándose, la gente va con una sonrisa. ¿Dónde hay arrepentimiento ahí? Y el evangelista dice: fui a tal lugar, se convirtieron tantas almas. Pregúntale al pastor o a los pastores que están, a ver si esa gente está allí después de varios meses. Que sea el dolor, o muy fuerte que sea la aflicción, siempre tú me sustentas. Muchos creyeron en su nombre. Dice: ¿usted nacieron de nuevo? No. ¿Por qué dice que no? Porque oiga lo que dice: viendo las señales que hacía. Esta gente creyó en milagros, creyó en maravillas, creyó en señales, creyó en prodigios, pero no creyeron de manera salvadora. ¿Cómo lo sé? Porque dice el 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estás tú cuando no tengo fuerza. Ellos profesaron una fe. Fe es encomendarse. Ellos en algún sentido se estaban encomendando, pero Dios no se estaba encomendando. O sea, Jesús no creía en esa fe. Hay una fe que no salva. Esta gente creyó como muchos. Como muchos. Pero, ¿qué tipo de fe? Dice, aquí en Juan dice, capítulo 3, y todos nosotros, todos, no hay nadie que no sepa este pasaje, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la pregunta es, el que cree, ¿de qué manera? Tiene que ser una fe correcta, tiene que ser fe salvadora. Y ese es un regalo de Dios. La fe salvadora usted no la puede crear, usted no la puede producir, usted no puede creer. No es una fe humana, no es una fe débil, no es una fe temporal. La fe salvadora es perseverante. La fe salvadora es un regalo de gracia, de misericordia. El que cree. Versículo 18 del capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo sé
¿Cómo usted manifiesta? ¿Cómo usted refleja? ¿Cómo usted dice que tiene una fe genuina, una fe salvadora? Si hace un par de días andaba usted en la feria. Y le digo a los hermanos, seamos serios, hombre. ¿Ah? ¿O acaso usted cree que a una feria como la que recientemente que en todo lugar hay, usted cree que ese es un lugar para gente cristiana, para hijos de Dios? La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No le parece clara, contundente la palabra? Quizás esto a usted no le guste, quizás a usted no le agrade. No estoy aquí para agradarle. Estoy aquí para agradar a Dios. Pablo dijo, si todavía agradara a los hombres, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Siempre en el capítulo 3 de Juan, el último versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, oiga, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me encanta que la Biblia de las Américas dice, el que no cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero dice en la segunda parte, pero el que no obedece, repito, porque creer es obedecer. Creer es obedecer. Avancemos por favor al capítulo 6. Tú prometes estar todos los días de mi vida y que nunca me dejarías. Capítulo 6, usted sabe que comienza con una de las multiplicaciones de panes y peces. Y en el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que anda buscando señales, anda buscando prodigios, anda buscando milagros, anda buscando maravillas. ¿Quiere que le diga a Dios? ¿Quiere que le diga algo? ¿Es Dios un Dios de milagros? Por supuesto. Por supuesto. Pero lo que a mí me molesta es que hay gente que tiene añales de estar en una casa de oración y no puede oír que anda por alguien ahí que dice que anda sanando gente porque se dan unas descontroladas. Y yo le hago una pregunta. Si ese hombre que oró por usted era tan poderoso, como dice la gente, que no hay poderoso. Si es cierto que oró y que fue de tan bendición para su vida, ¿por qué usted está enfermo después de que oró él por usted? Estás tú en mi soledad. Ponga cuidado a quien usted le anda metiendo la cabeza para que le ponga la mano, hombre. Después queda diciendo, pastor, ayúdeme a orar, viera cómo estoy, así ándese. Usted está metido en líos por andar tras de hombres que hay que para que le den palabra bonita. No me venga a pedir oración. Que a veces uno mismo se emproblema por andar orando por gente que lo que tiene Dios, lo que está haciendo Dios es disciplinándolo. Mire, ve, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos sabían. Que había la promesa ya en Deuteronomio 18:15 había la promesa de que vendría un Mesías. Y cuando vieron la multiplicación de los panes y de los peces, dijeron, este tiene que ser el Mesías. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse él solo. ¿Por qué se retiró? Porque Jesús no quiere nada que ver con un tipo de fe que no es la original, que no es la fe que Él nos ha dado. Por eso se fue. Porque esa gente quería forzar a que Jesús fuera alguien que les complaciera.
¿Cómo lo sé que esta gente no había creído de manera salvadora? ¿Cómo lo sé? Póngale cuidado, póngale cuidado. Versículo, siempre en el mismo capítulo, es la misma gente. Capítulo 6. Capítulo 6. Oh, bendito Dios. Mire, ve, mire, ve. Versículo 25. Y hallándole, lo andaban buscando. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, dijeron la gente, vas a ir a trabajar. No, hombre, yo voy a ver dónde hay otra multiplicación. ¡Ja! Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no entendieron las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente que andaba buscando a Jesús, y cualquiera dice, wow, pero qué tremendo. No, mire, ve, versículo 60. Al oírlas, o sea, cuando Jesús lo que hizo no fue darles más pan y más peces, cuando Jesús lo que hace no es algo que a ellos les gusta, les agrada en la carne. Al oírlas, cuando Él les presenta el evangelio, que Él debía morir, padecer, ser entregado, y todo lo que implica el verdadero evangelio, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, son discípulos falsos, por supuesto, son personas que se habían autodenominado discípulos, son cristianos falsos, por así decirlo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabe? Es una muy mala señal que usted por la palabra diga, yo no vuelvo. Esta palabra, no. Y que por mí lo dijeron, por supuesto. Es por mí. Yo le decía la vez pasada a los hermanos, si uno de ustedes predica y la palabra me da duro, yo estoy fallando, yo estoy mal, y en lugar de arrepentirme, lo pongo en disciplina porque la palabra me dio fuera, yo tengo problemas. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de él, le dijo, ¿esto os ofende? Versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo, yo uso estas palabras, las que ustedes rechazan. Póngale cuidado de esto. Rechazar la palabra es rechazar el evangelio. Rechazar el evangelio es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar la salvación. Usted rechaza el verdadero evangelio, usted está rechazando la salvación. Por eso dice la palabra ahí en Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No es que usted va a perder la salvación que ya tiene, es que no toma la que se le ofrece. Todo mundo es un excelente predicador para mucha gente hasta que le diga lo que no quieren oír. Dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía que había gente allí que no creía de manera salvadora. Creían en milagros, creían en señales, en prodigios, en maravillas. Eso no lo salva. Usted quiere ver en un evento, en una casa de oración que se despierta hasta el más dormido. Dice la gente, alguien vino por un milagro. Todos. ¿No ha visto usted los llamados a un arrepentimiento genuino? Nadie quiere. ¿No se ha fijado cuando llaman, dice, todos los que quieran un milagro? No, hombre, hasta nosotros los pastores estamos ahí al frente. Todos. Afónico queda el evangelista. Alguien va a entregar su vida a Cristo. Alguien se rinde. Nadie. Hasta nosotros a veces andamos todos pandos, pero ahí andamos hablándole a los demás. Pase, pase.
siento que no tengo fuerza. Pero hay algunos de vosotros que no creen, no creían de manera salvadora, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y él separó a los falsos de los correctos cuando le dijo, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran los que estaban atónitos, eufóricos. En el versículo 14 dijeron, este es el Mesías, aleluya. Cuando Jesús les habló la palabra, Jesús no anduvo con rodeos. Cuando Jesús le aplicó la palabra, se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no eran genuinos, porque la fe que habían profesado no era fe salvadora. Y Jesús los dividió cuando les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro le respondió, representando a los genuinos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Escuche, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiere que le hable otro ejemplo? Capítulo 8, versículo 30. Sí, Jesús. Esto está por toda la Biblia. Todos los días de mi vida. Capítulo 8, versículo 30. Hablando él, Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Se oye lindo, se oye hermoso, se oye como una gran cosecha de almas. ¿Y sabe qué dice la gente? Después de haber sido cristiano, después de haber sido un gran siervo de Dios, ¿qué? Y si era un gran siervo, si era un verdadero cristiano, ¿por qué se fue? Y no estoy hablando de que el verdadero cristiano no cae, no falla. Sí, caemos, fallamos, fracasamos fuerte. Pedro negó temporalmente a Cristo, pero no fue una caída final y total. Muchos creyeron en él, pero no creyeron de manera salvada. ¿Cómo sabe, hermano? Escuche, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, estás tú en mi tristeza, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo es un sinónimo de cristiano. El verdadero cristiano va a permanecer en la palabra, en la verdadera doctrina, en el verdadero evangelio, en el evangelio de Jesucristo. El problema es que hoy se predica un evangelio que ya no es ni la sombra del evangelio de Cristo. Cuando siento que nadie me ama. ¿Qué le dijo Jesús a los que supuestamente habían creído? Si ustedes permanecen, son verdaderos, y si no, no. ¿Ah? Y conoceréis, no la conocían, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quiere que le diga algo? Mucha gente está en una casa de oración, pero no ha conocido la verdad. No la ha conocido. Conocer la verdad es por áreas, y hay áreas que no son, no me diga que no. Hay áreas en las que no somos libres. ¿Cómo es que conocemos la verdad, pero no somos libres? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La clave de la libertad y de la liberación no es que alguien más venga y ore por mí. Tenga cuidado con ese montón de gente que anda a buscar. Vengo a que me libere. No se meta con Dios, pues. Yo no lo voy a liberar. No me malinterprete. Pero esas sesiones, yo tengo años, hermano, años
De que he visto a gente en sesiones disque de liberación. Mírenlos donde están, en adulterio, en fornicación, hundidos en el pecado. ¿Por qué? La clave de la libertad, de la liberación, es el arrepentimiento genuino y la conversión verdadera. No puede haber libertad, liberación sin arrepentimiento. ¿Ah? Cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo, va a lugares secos, áridos, buscando reposo, y cuando no haya, dice: voy a volver a mi casa. Y cuando vuelve, la haya aseada, limpia, vacía, ordenada. Va por 7 peores, y entrando a la persona, el estado postrero es peor que el primero. Cuando una persona no se arrepiente de corazón, nosotros no le hacemos un bien al reprenderle un espíritu. Hay autoridad espiritual, por supuesto. Hay poder en el cuerpo de Cristo, por supuesto. Pero hay gente que se le ora en la casa de oración, y cuando llega a la casa ya va peor. Ya nadie tengo a mi lado. Aquí habla la palabra que una cosa es ser descendientes de Abraham y otra cosa ser hijo de Abraham. Póngale cuidado que dice: sé que soy, les dice Jesús, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué lo mataron? Porque no aceptaron la palabra. No me diga que los que mataron a Cristo eran cristianos. ¿Ah? No me diga que una persona que rechaza la verdadera doctrina, la verdadera palabra, el verdadero evangelio, no me diga que es cristiano. Me sustenta con la diestra de tu mano. Soy, les dije Jesús, ustedes son descendientes. Pero mire lo que dice: yo hablo lo que he visto cerca de mi padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído hacer cerca de vuestro padre. Jesús le está diciendo: yo tengo un padre, pero no es el mismo padre de ustedes. Ustedes tienen un padre, y lo que ustedes hacen es lo que les enseña su padre. 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: oiga, aquí es donde la diferencia. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, en el 37 le dice que son descendientes, pero en el 39 le dice que no son hijos. Por eso es que la gente cree que todos los israelitas, toda la persona porque sea israelita se va a salvar. No, Dios va a salvar a un remanente. Y ahora mismo Israel es todo menos el pueblo escogido por Dios. Y eso es otro tema. Pero ahora, 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Le están diciendo: nosotros no nos hemos creído el cuento ese de que tu madre, de que embarazada por obra del Espíritu Santo. Le está diciendo: eres un hijo de fornicación. Nosotros tenemos un padre que es Dios. Miren lo que le dice Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, esto es cuando usted dice: soy hijo de Dios, tengo a Cristo en mi corazón, pero al hermano, que Dios me perdone, pero es que lo odio. ¿Qué? El verdadero cristiano ama no solo al que lo ama, ama a sus enemigos. Si usted no puede amar ni a su hermano en la fe, mucho menos para que pueda amar a sus enemigos. La palabra es fuerte, pero así es, más. 44. Todo esto en adelante son los que habían creído en el versículo 30. Mire lo que les dice en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿No era que habían creído? ¿No era que habían creído? ¿Por qué son hijos del diablo si habían creído?
no habían creído de manera salvadora. Por eso les digo, hay una fe que nos salva. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sabe por qué hay gente que no los quiere? Porque hablamos la verdad. Versículo 47, y póngale cuidado que este es bombazo. Versículo 47. El que es de Dios, oiga, qué característica. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sabe qué le dijeron? ¿Sabe qué le dijeron? 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esta gente estuvieron expuestos a los mejores y mayores milagros, prodigios y maravillas. ¿Sabe cuál fue la conclusión a los que llegaron? Que Jesús estaba endemoniado. Y lo mataron porque estaban haciendo la obra de Dios al matar a un endemoniado. Ese es 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Así de tremendo. Capítulo 10, versículo 26. Póngale cuidado. Ya se me ha ido el tiempo, ya estamos terminando. Capítulo 10, versículo 10. Pero vosotros no creéis. Jesús le está diciendo: ustedes no creen de manera salvadora, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mire, hay gente que no cree y no va a creer, porque no es de Dios. Sé que esto es fuerte. Mis ovejas, escuche, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y mire qué diagnóstico, cómo darnos cuenta de que somos o no somos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, seguridad de salvación. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y voy cerrando con el capítulo 12. Hay una fe que nos salva. Capítulo 12, versículo 42, creo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Repito, pero no de manera salvadora. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban, póngale cuidado, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Habían creído, pero no habían creído de manera salvadora. ¿Cómo lo sabemos? Porque amaban más el reconocimiento. Oiga, amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Cuando una persona ama más el reconocimiento, la aprobación de los hombres, no ha creído de manera salvadora. Dice Santiago, capítulo 2. Oiga esto. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá una fe que no se manifiesta, que no se revela, que no se demuestra con obras, podrá una fe así salvarnos? No, porque esa fe es una fe muerta. Y una fe muerta, dijo alguien, una fe muerta puede salvarnos. ¿Qué? La fe muerta es inferior a la fe que tienen los demonios. No me digas que los demonios son salvos. La fe muerta es inferior a la fe que tienen los demonios. Por lo menos ellos creen y tiemblan. Hay gente que cree pero no tiembla nada. Escucha lo que dice. Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta.
La fe sin obras. Y quiero cerrar con Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué cosa? La fe no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, no para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, aunque no es por obras, las obras son el resultado inevitable. Las buenas obras son el resultado inevitable de la salvación. Entonces, la fe salvadora, genuina, se refleja y se manifiesta en buenas obras. Las buenas obras no son requisito de salvación, son evidencia de salvación. Que Dios le bendiga. Cuando siento que nadie me